Bueno, les voy a contar la resolución del problema 6 de la guía 1 de termodinámica. Dice que un mol de agua líquida a 15 grados se mezcló con un mol de agua líquida a 65 grados en un recipiente adiabático a presión constante. Hay que calcular la temperatura final del sistema. O sea que básicamente tenemos un recipiente que es adiabático, o sea que no deja que se intercambie energía en forma de calor, y en ese recipiente tenemos en el estado inicial un mol de agua líquida a una temperatura de 15 grados centígrados, y también tenemos un mol de agua líquida a una temperatura de 65 grados centígrados, ¿sí? Entonces tenemos que imaginar como que inicialmente tenemos a las dos masas de agua que están dentro del recipiente pero no están en contacto, ¿sí? Porque están separadas por una pared adiabática. Y luego esa pared que separa las dos masas de agua se saca, y entonces las masas de agua se mezclan. Y entonces llegamos a una temperatura final, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 moles de agua líquida a una temperatura final, que es lo que tenemos que averiguar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a llamar calor 1 al calor que absorbe el agua fría, ¿sí? O sea, la que está a 15 grados centígrados. Y calor 2 al calor que cede el agua caliente, o sea, la que está a 65 grados centígrados. Para estos problemas yo siempre voy a hablar de el calor, pero ustedes sepan que siempre nos referimos a la energía que se intercambia en forma de calor, ¿sí? Pero para hablar más rápido directamente voy a decir el calor. Entonces, como el recipiente es adiabático, eso significa que el calor total tiene que valer 0, no sale ni entra energía del recipiente. Entonces, calor 1 más calor 2 tiene que valer 0. Y entonces acá vamos a recordar cómo es la relación entre calor y cambio de temperatura que vimos a partir de la definición de capacidad calorífica, ¿sí? La capacidad calorífica era el diferencial de calor sobre el diferencial de temperatura, ¿sí? Entonces, si uno quería averiguar el calor, tenía que integrar Cp diferencial de T, ¿sí? En el rango de temperaturas. Temperatura inicial y temperatura final, ¿sí? Acá vamos a asumir que Cp es constante. Entonces, el calor va a ser igual a Cp por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, hacemos ese cálculo para el agua fría. Entonces, el calor 1 sería la masa de agua fría. Podemos poner masa o podemos poner el número de moles, ¿sí? Vamos a poner masa. Entonces, masa 1 por el calor específico a presión constante del agua líquida, ¿sí? Uso el calor específico básicamente porque para el agua es un valor muy sencillo de recordar, vale 1 caloría por grado por gramo, ¿sí? Entonces por eso también usé masa, en lugar de usar la capacidad calorífica molar y el número de moles, que hubiera sido exactamente lo mismo, desde luego. Entonces, masa 1 por la capacidad calorífica del agua líquida por la diferencia de temperatura. Esto sería la temperatura final, que es lo que quiero averiguar, menos la temperatura inicial
que es de 15 grados centígrados. Y el calor 2 sería la masa de agua caliente, masa 2, por el calor específico del agua líquida, por la temperatura final, menos la temperatura inicial, que para el agua caliente era de 65 grados centígrados. Para todo lo que son cálculos de termodinámica siempre conviene pasar las temperaturas a Kelvin, ¿sí? O sea, para muchos cálculos es estrictamente necesario. La única excepción es cuando tenemos diferencias de temperatura, porque la diferencia de temperatura va a ser la misma si yo tengo unidades de Kelvin que si tengo unidades de grados centígrados. Entonces, bueno, en este caso directamente usé grados centígrados, ¿sí? Bueno, entonces eso lo igualamos a 0 y básicamente lo que tenemos que hacer es despejar la temperatura final. Bueno, podemos notar en primer lugar que las capacidades caloríficas son iguales. Es la capacidad calorífica del agua líquida, ¿sí? Entonces podríamos agrupar eso. Entonces hacemos masa 1 por temperatura final menos 15 grados centígrados más masa 2 por la temperatura final menos 65 grados centígrados. ¿Sí? Eso por el calor específico vale 0. Y eso lo hicimos porque después dividimos de los dos lados por la capacidad calorífica y entonces la capacidad calorífica se nos va. ¿Sí? Y entonces nos queda, si desarrollamos esto, masa 1, temperatura final, menos 15 grados centígrados por masa 1, más masa 2 por la temperatura final, menos 65 grados centígrados por la masa 2. Eso vale 0. Y entonces agrupamos de este lado los términos que tienen temperatura final. Se nos queda masa 1 más masa 2 por la temperatura final es igual a 15 grados centígrados por masa 1 más 65 grados centígrados por masa 2. ¿Sí? Entonces la temperatura final va a ser igual a 15 grados centígrados por masa 1 más 65 grados centígrados por masa 2 dividido masa 1 más masa 2, que es lo que ustedes habrán anticipado, ¿sí? Que la temperatura final es el promedio ponderado de las temperaturas de las masas de agua que estamos mezclando ponderadas en la masa, ¿no? En la cantidad de materia. Entonces, bueno, simplemente nos queda reemplazar valores. Entonces, temperatura final sería igual a 15 grados centígrados por 1 mol, y 1 mol son 18 gramos, más 65 grados centígrados por 18 gramos dividido 18 gramos más 18 gramos. Entonces esto nos queda una temperatura final de 40 grados centígrados. ¿Sí? Bien, bueno, sí, también se pueden dar cuenta que en este caso, como mezclamos masas iguales, la temperatura que nos queda final es el promedio, ¿no? O sea, si sacamos factor común los 18 gramos que es la masa, entonces temperatura final es igual a 15 grados centígrados más 65 grados centígrados todo eso por 18, ¿sí? Dividido, y esto es 36, o sea 2 por 18 simplifica, entonces nos queda 15 más 65 dividido 2, el promedio.
Ok, bueno, ahora les cuento la parte B del problema. Entonces, acá lo que tenemos es nuestro sistema es otra vez un recipiente adiabático que contiene un mol de agua sólida a 0 grados centígrados y un mol de agua líquida a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, al principio en el estado inicial están separados por una barrera adiabática. Eliminamos esa barrera y pueden pasar dos cosas. Por un lado, puede ser que todo el hielo se funda, entonces pasemos a tener 2 moles de agua líquida a una temperatura final que hay que determinar, o podría ser que parte del hielo permanezca, ¿sí? No se funda todo, entonces pasamos a tener una cierta cantidad de hielo que vamos a llamar NH, ¿sí? Número de moles de hielo, que entonces van a quedar a 0 grados centígrados, la temperatura que tenía, ¿sí? Y bueno, lo máximo que pueda alcanzar sin derretirse. ¿Y cuánto voy a tener de agua líquida? Bueno, va a ser lo total, que es 1 más 1, 2 moles, menos la cantidad que quedó como hielo, NH, ¿sí? Eso va a ser de agua líquida. ¿A qué temperatura? Bueno, si es agua líquida coexistiendo con el agua sólida, en condiciones normales la temperatura tiene que ser de 0 grados. Entonces tenemos que ver cuál de las dos situaciones es la que va a ocurrir, ¿sí? Entonces para eso necesitamos comparar la cantidad de calor, ¿sí? De energía en forma de calor que puede ceder el agua caliente con la cantidad de energía en forma de calor que necesito, para fundir todo el hielo. Entonces, primero vamos a calcular cuánta energía podemos obtener del agua caliente. Entonces, vamos a llamar eso máximo calor que suministra el agua caliente. Bien, ¿y eso cómo lo vamos a relacionar con la temperatura? Bueno, acá recordamos la definición de capacidad calorífica de nuevo. Entonces sabemos que el calor es igual a la capacidad calorífica del estado líquido, en este caso, por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a escribir la capacidad calorífica en base a la masa, ¿sí? Entonces vamos a escribir masa por el calor específico a presión constante del estado líquido por la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Eso porque básicamente podría haber usado moles, pero el calor específico del agua es muy fácil de recordar porque vale 1 caloría por gramo. 1 caloría por grado centígrado por gramo, ¿sí? Y el número de moles era 1 en el enunciado del problema, o sea que son 18 gramos de agua. Y la temperatura final, ¿cuál es? Bueno, es agua caliente que se está enfriando a lo máximo posible. Lo máximo posible que puede alcanzar estando líquida, ¿sí? Quiere decir lo máximo que se puede enfriar, ¿sí? La temperatura más baja que puede alcanzar y permanecer líquida es de 0 grados. Y la temperatura inicial, dice el enunciado, que estaba a 100 grados. Entonces hacemos esa cuenta y nos da menos 1800 calorías. Y ahora eso lo tenemos que comparar con lo que necesito para fundir el hielo. Entonces sería calor necesario para fundir todo el hielo.
Entonces, ese calor lo vamos a obtener. En este caso no podemos usar la capacidad calorífica porque es un proceso isotérmico este cambio de fase. Pero vamos a recordar que a presión constante, en un proceso reversible, y si el único trabajo posible es de expansión con presión, el calor es igual a el cambio de entalpía. En este caso es de fusión. Y bueno, eso lo vamos a escribir en función del cambio de entalpía molar, que lo tenemos tabulado. Entonces eso es igual a, ¿cuál es el número de moles de hielo que tengo que se van a fundir? 1 mol. ¿Y cuál es la entalpía de fusión molar? La tengo tabulada y es 6010 Joule por mol. Y para comparar con este valor que está en calorías, voy a dividirlo por un factor de conversión, que es 4,184 joules por caloría. Entonces esto me da 1436,4 calorías, ¿sí? Entonces vemos que la cantidad de calor que necesito para fundir todo el hielo es menor en magnitud que la que me puede suministrar el agua caliente. Entonces se va a fundir todo, ¿sí? Entonces Q para fundir todo el hielo en magnitud es menor que el calor que suministra el agua caliente, ¿sí? Entonces, bueno, la situación en la que estamos es en esta de acá arriba, esta no, ¿sí? Entonces, para averiguar la temperatura final vamos a hacer lo siguiente: llamamos calor 1 al calor que absorbe el hielo para hacer el cambio de fase. ¿Sí? ¿Qué es lo que calculamos acá, justo recién? ¿Sí? O sea, para la fusión. Calor 2 llamamos al calor que absorbe el agua líquida que viene del hielo para ir de la temperatura inicial, que ¿cuál es la temperatura inicial de el agua líquida que viene del hielo? Y 0 grados, ¿no? Y va hacia la temperatura final, que no sabemos cuál es. Y el calor 3 sería el calor que cede el agua caliente, ¿sí? Entonces, esto se hace en un recipiente adiabático, o sea que el calor total tiene que ser igual a 0, o sea, no sale energía en forma de calor de un recipiente adiabático por definición. O sea que el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Y entonces, calor 1 ya vimos cómo se calcula en el paso anterior. Sería el número de moles, yo le pongo el 1 para indicar que proviene del hielo, por el delta H molar de fusión. Y el calor 2 es el calentamiento del agua líquida que viene del hielo. Entonces, para el calentamiento lo relacionamos con la temperatura como la masa, 1 en este caso porque viene del hielo, por el calor específico del estado líquido, por la diferencia de temperatura. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial del agua líquida que viene del hielo, que era 0 grados centígrados. Y para el calor 3, que corresponde al agua caliente, sería la masa 2 de agua caliente por la capacidad calorífica, el calor específico del estado líquido, por la diferencia de temperaturas. Esto sería temperatura final
menos la inicial del agua caliente, que era 100 grados centígrados. Eso es igual a 0. Podemos, mandar este término del otro lado y hacemos masa 1, calor específico del estado líquido, temperatura final menos inicial, masa 2, calor específico. Eso es igual a el delta H molar de fusión por el N1, que nos faltó signo negativo. ¿Sí? Signo negativo es esto. Entonces, bueno, el objetivo acá es despejar la temperatura final. Entonces podemos desarrollar todos estos términos y escribimos masa 1, capacidad calorífica, temperatura final, menos masa 1, Cp líquido, por 0 grados. Bueno, este término se nos va a ir. Más masa 2, Cp líquido, temperatura final, menos masa 2, Cp líquido por 100. Es igual a menos N1 delta H de fusión. ¿Sí? Entonces, esto nos queda igual a, bueno, estos son los términos que tiene el delta H, la temperatura final y la temperatura final. Entonces, nos queda, y bueno, este se nos anuló. Entonces tenemos temperatura final por P líquido por masa 1 más masa 2 Cp. Podríamos haber sacado factor común, me doy cuenta recién, pero bueno, no importa. Es igual a masa 2 Cp del líquido por 100 menos N1 delta H de fusión. ¿Sí? Entonces la temperatura de fusión quedaría igual a masa 2 Cp del líquido por 100 menos N1 por el delta H de fusión, todo eso dividido por la capacidad calorífica, el calor específico, por masa 1 más masa 2. Bien, y por último podemos reemplazar los valores y cuando hagan eso les va a quedar que la temperatura final es igual a 10 grados centígrados. ¿Sí? De todas formas, yo les recomiendo trabajar para mayor seguridad y no confundirse en otros problemas, siempre con temperatura en Kelvin. ¿Sí? Bien, bueno, ese sería entonces el problema, la parte B. ¿Sí? Vamos ahora con la parte C. Bien, para la parte C ya hice el esquemita. Tenemos un mol de agua en forma de hielo a 0 grados y 0,5 moles de agua líquida a 100 grados. ¿Sí? Los escenarios posibles son los mismos que vimos recién. ¿Sí? Cuando separamos, sacamos la barrera y mezclamos todo, toda el agua termina en el estado líquido, entonces vamos a tener 1 más 0,5, eso es igual a 1,5 moles de agua líquida a una temperatura final a determinar, o bien me queda algo de hielo,
coexistiendo con el agua líquida, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me queda de hielo? Es el NH, ¿sí? Número de moles de hielo, que van a quedar a la temperatura de 0 grados, ¿sí? Que es la máxima temperatura que puede tener el hielo a una atmósfera sin pasar al estado líquido. ¿Y cuánto me va a quedar de agua líquida? Bueno, el total, que sería 1 más 0,5, 1,5, menos lo que quedó en forma de hielo, ¿sí? Y eso va a quedar como agua líquida coexistiendo con el sólido, o sea que la mínima temperatura que puede tener el agua líquida en estas condiciones es de 0 grados centígrados. Entonces, de nuevo, tenemos que comparar la cantidad máxima de agua que suministra el agua caliente, la máxima cantidad de energía que suministra el agua caliente con la cantidad de energía que necesito para fundir todo el hielo, ¿sí? Entonces, esa máxima cantidad de calor que suministra el agua caliente, ¿cómo la vamos a calcular? Exactamente igual a como lo hicimos en el punto anterior, solo que en lugar de tener acá un mol tenemos 0,5, ¿sí? Y como sabemos que el calor lo podemos escribir como masa por el calor específico por la diferencia de temperatura inicial, entonces si tengo la mitad de moles, tengo la mitad de masa, entonces el calor que voy a obtener va a ser la mitad del anterior. En el caso anterior eran menos 1800, entonces acá van a ser menos 900 calorías, ¿sí? Para no volver a hacer toda la cuenta. ¿Y cuánto es el calor necesario para fundir todo el hielo? Bueno, en este caso lo vamos a también hacer la cuenta igual que antes. Y bueno, como en este caso el número de moles para este problema es el mismo que para el problema anterior, entonces si tengo mismo n de moles de hielo, entonces el delta H va a ser el mismo, que eran 1436,4 calorías, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso yo necesito 1400 calorías para fundir el hielo y el agua caliente me suministra 900, ¿sí? Entonces el módulo de calor para fusión completa es mayor que el calor que suministra el agua caliente. Entonces, como no me alcanza para fundir todo el hielo, me voy a quedar en esta situación de acá, ¿sí? Esto no va a ser. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, el problema pregunta cuál es la temperatura final. Y bueno, la temperatura final entonces ya la tenemos. La temperatura final va a ser 0 grados centígrados. Con eso alcanza para responder el problema. Pero podemos aprovechar y darle una vueltita más y calcular cuántos moles de hielo van a quedar en el equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cuánto hielo permanece? Entonces, para eso vamos a llamar calor 1 al calor que absorbe el hielo para fundirse.
Bueno, y después tenemos calor 2, que sería el calor que cede el agua caliente, que va a pasar de 100 grados centígrados a ¿qué temperatura? 0 grados centígrados. Y bueno, ahora ya no hay otro término más de calor como habíamos hecho antes, porque ese otro término de calor en la parte B era el calentamiento del agua líquida que venía de la fusión del hielo, ¿sí? Para la temperatura final. Pero en este caso, esa agua se queda en 0 grados, ¿sí? No se calienta. Entonces son solo estos dos términos. Entonces, de nuevo, el sistema es adiabático. Entonces el calor total tiene que ser igual a 0. ¿Y qué es el calor total? Bueno, calor 1 más calor 2. ¿Y cómo sería el calor 1? Bueno, otra vez es el número de moles por el delta H molar de fusión. Acá no voy a poner un mol, ¿sí? Porque se funde una partecita del hielo, ¿sí? Entonces, y eso justamente es lo que yo quiero averiguar. Y el calor 2 sería entonces lo que cede el agua caliente. Bueno, eso es entonces lo máximo que cede el agua caliente, que lo tenemos calculado acá, ¿sí? Que es menos 900 calorías. Eso es igual a 0. Entonces, el número de moles va a ser igual a las 900 calorías dividido el delta H molar de fusión. Eso es igual entonces a 900 dividido, bueno, 6010 joules por mol, y para el pasaje a calorías, joule sobre caloría, si ven que se simplifican las unidades, entonces me queda como unidades mol. Cuando hacen la cuenta, eso les va a dar 0,63 mol. Entonces, bueno, eso es la cantidad de hielo que experimentó la fusión. Entonces, ¿cuánto hielo permanece? Bueno, hielo que queda sería el NH, que sería el total, que es de 1 mol, había 1 mol de hielo inicial, menos lo que se fundió, que es 0,63 mol. O sea que lo que permanece es 0,37 moles. ¿Sí? Bueno, eso sería todo.